Vamos a desarrollar la conferencia magistral Avances en la protección de seres humanos, realidad latinoamericana, voces que pueden hacer la diferencia, Comité de Ética en Investigación, Fortaleza, Retos y Desafíos. Es necesario mencionar, por encargo de la organización, que el doctor Fernando Lolas, que estaba programado para realizar esta conferencia, por razones de fuerza mayor ha tenido que ir a su país, y en esta oportunidad este tema lo va a desarrollar el doctor Sergio Liteuka. También debo mencionar que al final de la siguiente mesa se va a proceder a la inauguración con un cóctel ameritando esta ocasión. Por eso les hacemos recordar que se queden a esta ceremonia de inauguración del Congreso, que tiene un programa especial. El doctor Sergio Liteuka tiene un currículum bastante amplio. Tomaré algunas notas nada más de ese amplio documento. Es doctor en Medicina, máster en Filosofía, en Salud Pública, perdón. Es el director de Operaciones Internacionales para los Programas de Ética y Mensajería Unificada, miembro de la facultad en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Miami, es director de proyectos de la Iniciativa Panamericana de Bioética estadounidense. Durante el proceso de la subvención de este proyecto, el doctor Liteuka recibió un nombramiento honorífico en el Departamento de Humanidades Médicas de la Universidad de Buenos Aires. El doctor, recordemos, es natural de la Argentina, y actualmente ha sido consultor de proyectos de reforma de salud de América Latina, y actualmente está involucrado en actividades de investigación y educación en materia de protección de los sujetos humanos y la conducta responsable en la investigación biomédica. Con todos estos datos, parece que lo acredita bastante bien para que desarrolle la conferencia magistral. Doctor. Para que ustedes se queden aquí ahora, es el cóctel. No escucharme a mí, así que voy a hacer lo posible para que esto sea lo más breve posible. Este título, como lo han descrito en la presentación tan generosa que me hicieron, me ha caído un poco llovido. Y entonces creo que ya mucho se ha dicho con respecto a los desafíos, a los retos, a las debilidades y a las fortalezas en las presentaciones que me precedieron. Sobre todo muy interesante la presentación de esta mañana también, en donde se dio un panorama general de cuál es el estado de la investigación clínica en el Perú y en general en América Latina. Y también muy interesante los datos que se levantaron esta mañana en la presentación magistral, en la primera presentación magistral, en donde se mencionaba también el poco gasto en proporción del Producto Bruto Interno que los países de América Latina tienen en cuanto a inversión en investigación en general, no solamente en investigación biomédica. Y esto es interesante, y como a veces a mí me suelen dar ataques de escepticismo, me pongo un poco escéptico cuando me pongo a hablar de lo que tanto aspiramos y lo tan poco que se consigue, y voy a tratar de explicarme un poco mejor. Si ustedes hablan con cualquier decisor político de cualquier país latinoamericano y le preguntan si la ética es importante, y sobre todo si es importante apuntalar la ética en el aspecto de la investigación, le va a decir que es lo más fundamental. Si ustedes extienden la mano y dicen ¿cuánto tienen para apoyarme?, le van a decir, bueno, espere un poquito porque no hay para ustedes todavía. La ética es importante, pero no tanto. Y un poco las pruebas de amor se demuestran con pruebas de amor, y realmente las pruebas de amor están bastante escasas en lo que tiene que ver con el terreno de la ética. Otra de las cosas que me venía a la mente cuando estaba escuchando las presentaciones anteriores, y acá quiero hacer una aclaración, a mí me cae grande el tema de hablar de realidad latinoamericana, porque hay tantas realidades latinoamericanas y tantas fantasías latinoamericanas y tantos relatos latinoamericanos que no me atrevo a abarcar a todos. Y creo que muchos de los temas que nos ocupan no tienen que ver solamente con América Latina en lo que respecta a comités de ética de investigación. Podemos hacer la analogía con India,
podemos hacer la analogía con algunos países africanos, podemos hacer la analogía con Vietnam. Vietnam e India son países que yo he visitado hace muy poco tiempo trabajando, y ustedes se sorprenderían que, a pesar de las diferencias culturales, las quejas son las mismas. Por consiguiente, es un proceso de infraestructura, no necesariamente de América Latina. Pero como nos toca hablar de América Latina, creo que, tomando lo que se ha comentado antes, me gustaría enfocar un poco de mi pesimismo en lo siguiente. ¿Cuánto de aspiracional hay en todos estos temas que estamos hablando y cuánto de concreto existe? Y a veces lo aspiracional es mayor. No es un problema en sí de este tipo de discusiones. Si ustedes ven incluso las declaraciones Sion, la declaración de Helsinki, todas las declaraciones y las pautas que existen, en general son tan políticamente correctas que a veces es una sábana que se tapa, se corre de un lado y descubre a otro. Y un poco pagamos las consecuencias de esta situación. Simplemente a los efectos de hablar de lo mismo, creo que empecemos por algunas definiciones. Y a todos nos enseñaron que dentro de los paradigmas que tenemos, la investigación es un proceso sistemático para contribuir o desarrollar a crear conocimiento generalizable. Yo estoy con lo que comentó Fernando Lolas ayer. La investigación, la investigación es creación de conocimiento organizado. Lo de generalizable está un poco en duda. Siempre lo repetimos. Pero sin embargo, algunas de las investigaciones que llevamos a cabo no son tan generalizables. Y les doy un ejemplo. Lo que se llama hoy día investigaciones duales. Esto es, investigaciones que tienen que ver con procesos infecciosos o con procesos genéticos o procesos de transferencia de determinado tipo de enfermedades, que por razones de seguridad de Estado no se hacen públicas. O que existe la discusión entre cuándo se tiene que hacer pública o no. Por ejemplo, el caso más sonado fue el de la transmisión del virus de la gripe aviar. Hace una investigación que salió al conocimiento público justamente entre dos universidades, una universidad en Japón y la otra creo que dependía de los Estados Unidos, en donde se intentaba publicar, y la discusión fue a través de eso, procedimientos de mutación del virus que hacían que el virus de la gripe aviar, que normalmente no se transmite a la persona a través de un hurón, pueda transmitirse a seres humanos. Y generó una gran discusión con respecto a los editores a ver si se publicaba o no. ¿A qué voy a esto? A que los problemas siempre van adelante de la ética de la investigación. La ética de la investigación es reactiva. Y los problemas y los escándalos siempre se anticipan. Pero me toca hablar de los comités de ética. Y entonces, tratando de ajustarnos al concepto a definir los mismos conceptos, entendemos que los comités de ética de investigación evalúan protocolos que tienen que ver con sujetos humanos, que son un sujeto, un individuo vivo sobre el cual un investigador, haciendo estudios, obtiene datos acerca de intervenciones o interacciones o información previa identificable. Y en esto no hay duda. Entonces, tampoco hay duda en esto, vamos a ir muy rápido, todos ustedes lo repiten y en general lo leen constantemente, tiene que ver con todas las funciones y la misión de los comités de ética. Pero yo me quiero detener en este slide para plantear el primer problema o la primera debilidad que tienen los comités de ética. Y sobre todo en los países llamados en vías de desarrollo, no industrializados, o anteriormente se les decía países subdesarrollados. Y en los desarrollados también, pero en distinta magnitud. Y que tiene que ver con la disparidad de fuerzas que existe entre el poder de la industria, que es la que hace la mayor cantidad de investigaciones en estos países, y la capacidad de respuesta de los comités de ética de investigación. Y yo no estoy hablando en contra de la industria. Lo que estoy diciendo es que existen fuerzas con muchos intereses muy poderosos y en general un exceso de voluntarismo del otro lado por tratar de resolver los problemas, de manera que no siempre
resulta la forma más efectiva para poder tratarlo. ¿Por qué? Bueno, porque en muchos países existen todavía problemas que tienen que ver con la transparencia del sector público. En general, no solamente lo que tiene que ver con investigación, pero tiene que ver con problemas de transparencia, tiene que ver con problemas de cómo existe control ciudadano sobre otras acciones de gobierno y sobre otras acciones públicas. Y pensar que los comités de ética están al margen de todo esto puede llegar a ser a lo mejor un poco ingenuo. El tema del marco regulatorio, lo hemos escuchado, y existe toda una serie, por lo que Fernando Lolas denominó una polifonía normativa. Existen tantas normas, tantas regulaciones en muchos casos. Y en general cada nuevo escándalo genera una nueva regulación. Lo que hace, pero aparte no solamente existen distintas regulaciones, existen distintos distritos, con distintas regulaciones para cada uno de los distritos también. Lo que crea también en muchos casos confusiones acerca de qué aplica para qué zona. Por ejemplo, si hablamos de comités de ética acreditados en una zona determinada, a lo mejor esa misma acreditación dentro de un mismo país no corresponde a otra zona. O puede no corresponder. O si corresponde, a lo mejor no existe el contralor suficiente para determinar que eso exista. El tema de la educación en ética de la investigación es otro tema que a mí me preocupa, porque fundamentalmente afecta a la capacidad de los comités de ética. Y la educación en muchos casos es gratuita, pero yo me pregunto, y los invito a reflexionar, ¿siempre tiene que ser gratuita? O sea, cuando comités de ética que trabajan para la industria farmacéutica, que en general tienen sus réditos y que tienen su lucro también, pueden acceder a los mismos beneficios que a lo mejor otros comités que no lo tienen, o sectores de otros. En general existe un poco de injusticia en esta idea de convertir en libre de todo costo el tema de la educación. La educación cuesta, el tiempo de ustedes cuesta. Pero por alguna deformación extraña nos hemos convencido que la educación tiene que ser gratuita. Y no necesariamente es así, o no necesariamente debiera ser así. Porque el funcionamiento de los comités de ética requiere de dinero. No solamente de buena voluntad, requiere de dinero. Y entonces, el otro reto que tenemos es, aquí yo menciono algunos que tienen que ver con el concepto de explotación, que es cómo se sitúan los evaluadores con respecto a un protocolo determinado. ¿Cuál es el trade-off? ¿Cuál es el intercambio que existe entre el posible beneficio y el posible riesgo o el posible abuso a los sujetos? Y esto también tiene que ver, en muchos casos, con sesgo y con ideas individuales, que obviamente cada uno de los evaluadores puede tener. Y en este sentido yo creo que no existe nada más ideologizado y más politizado que el funcionamiento de los comités de ética de investigación en muchos lugares de nuestra región de América Latina, en donde a veces existen preconceptos o prejuicios con respecto a la investigación, y el comité de ética se convierte en una especie de adversario del investigador, no cumpliendo su función específica, que es evaluar la pertinencia ética del estudio. Pero además tenemos otro problema, que no todos tienen la suma del conocimiento total. ¿Y qué pasa en un comité de ética de investigación cuando no tienen los recursos suficientes y tienen que evaluar un estudio donde no conocen realmente las características de lo que se está evaluando? Bueno, hay que contratar a alguien que sepa. ¿Cuándo se puede abusar del voluntarismo del experto que pueda dar su opinión sobre temas que no necesariamente el comité tiene que aprender? Y cada vez las investigaciones están siendo más complejas y cada vez el conocimiento se limita a aspectos más específicos. Y yo creo que este es un punto que tenemos que considerar, porque si un comité de ética funciona sin personal administrativo, sin un equipo informático adecuado que permita guardar los datos con la privacidad y con la seguridad que se requiere,
sin los conocimientos elementales que, como digo, no necesariamente lo tienen los integrantes de un comité, sino que a veces tienen que adquirirlos a través de terceras personas. Todo eso cuesta dinero. Y entonces resulta muy difícil poder funcionar sin infraestructura adecuada. Y nuevamente me remito al tema del desbalance que les comentaba antes. Esto más o menos yo se los comenté antes. El tema de los conflictos de interés, nuevamente. Y acá, de todas estos desafíos que yo les comento, yo los invito a reflexionar conmigo también con respecto a cuántos comités de ética tienen un manual de procedimientos claros. Manual de procedimientos implica que ustedes saben desde el principio hasta el final cuáles son los pasos que tienen que seguir. Obviamente no necesariamente puede cubrir todos los imprevistos, pero en general tener un proceso claro es fundamental. No solamente para poder seguir algo que va más allá de los intereses o de los conocimientos o de las intuiciones de cada uno, sino además porque permite encontrar por lo menos alternativas cuando se encuentran callejones sin salidas. Pero además, si hablamos de acreditación, para acreditar cualquier institución también necesito tener procedimientos claros que me permitan saber cómo se manejan y cómo se conducen. Y se hablaba de acreditación, y esto también es otra cosa que es importante, y evidentemente por lo que escuchábamos anteriormente ya existen en México, en Buenos Aires y en muchas otras regiones actividades para acreditar comités, pero todavía yo creo que falta mucho. Falta encontrar estándares comunes, falta tener registros o bases de datos que permitan saber qué comité, en qué país, porque estamos hablando de investigaciones que en la mayor parte de los casos son multinacionales. Entonces, en algún momento tenemos que tener estándares que sean más o menos similares. Y la otra discusión es, ¿cuál es mejor, la acreditación de un sistema privado o un sistema público? ¿El sistema privado es necesariamente más deshonesto o más honesto que el sistema público? ¿O el sistema público es necesariamente más honesto por ser público que el sistema privado? No necesariamente. Pero hay una tendencia al estatismo y al pensar que solamente lo que viene de esto. Yo particularmente tengo un poco de precaución cuando es solamente las instituciones estatales las que están en condiciones de acreditar, porque nuevamente el riesgo de la politización hace que en muchas circunstancias exista un riesgo agregado. Y alguien me puede decir, bueno, pero el sector privado puede depender también de sobornos, de ayudas. Es cierto, no existe un mundo perfecto. Pero volvemos también al paso inicial. Debe existir alguna forma de control ciudadano, debe existir alguna forma de transparencia que haga que todos estos procesos lleguen al público de una manera más o menos clara y entendible. Los elementos que afectan externamente a los comités de ética, como les decía antes, tienen que ver también con la transparencia, tiene que ver con la calidad regulatoria, porque no solamente la calidad regulatoria afecta a los comités de ética, sino que tienen que ver con el proceso de la nación en general. Y la calidad regulatoria a veces hace que se generen, o la fiebre regulatoria, que se generen disposiciones que después no se pueden controlar, porque no hay recursos para poder controlarlas. Entonces se crean más burocracia, pero no se obtienen los recursos necesarios para poder llevar a cabo esas otras regulaciones, y lo que se obtienen son trabas. Y obviamente la educación, y ya se mencionó en toda esta jornada, no tiene que ser solamente dirigida a los miembros de los comités de ética, sino que tiene que haber una política dirigida a educar tempranamente, desde antes de la universidad, en los conceptos elementales de integridad científica. Ya fue mencionado ayer en el curso precongreso, y yo pienso que también eso tiene que ver con una política educativa, y tiene que ver con una visión de cuál es el país que se desea, por lo menos
en lo que se están gestando en lo que van a ser los futuros profesionales. Pero bueno, después de todo este baño de pesimismo que les di, yo quiero mencionar algunas fortalezas. Y yo creo que las fortalezas, la primera es que exista esta reunión y que se esté discutiendo este tema. La segunda es que existen iniciativas en muchas partes, las que se están discutiendo acá en Perú. El colega Manuel Ruiz de Chávez, presidente de la Comisión Nacional de Bioética de México, que están trabajando también activamente en esto, y numerosas iniciativas en América Latina que están demostrando que hay un interés de generar asociaciones y de generar redes que permitan discutir y avanzar estos temas, yendo más allá de los aspectos aspiracionales o lo que querríamos que fuera posible, para poder involucrarnos en lo difícil, en lo complejo y en lo asimétrico de esta situación, en donde se contesta con voluntad la presencia de intereses económicos, que no necesariamente por ser intereses económicos son perversos, no estoy diciendo eso y por favor no se me malinterprete, pero es una lucha desigual, y yo creo que en algún momento deben equipararse esas dos fuerzas de manera tal de que se pueda responder con la capacidad adecuada los intereses de un sector, porque en definitiva el beneficiario van a ser el sujeto de investigación y el desarrollo de la investigación científica en general. Y creo que nada más, y muchas gracias. La ponencia del doctor Iturca es, por razones del formato, esta es una conferencia magistral. El doctor nos ha traído unos datos interesantes, remarcando alguna información que ya se venía dando en las conferencias anteriores. Partió de un escepticismo de tener que desarrollar en un contexto donde los sectores políticos, los sectores que toman decisiones a veces no le toman mucha importancia a los aspectos de ética, muchas veces será porque no lo practican tampoco, y lo cual hace más grave porque se siguen produciendo algunas situaciones como que se pueden seguir dando ciertos errores éticos cuando se hacen investigaciones con seres humanos. Nos ha traído también algunas propuestas y me parece que eso se va a seguir desarrollando en el transcurso de este congreso. Por ahora, como le digo, el formato es que no haya preguntas, pero el doctor me dice si hubiera una o dos podría ser, ¿no? Con el respeto de los organizadores. Y si no, bueno, entonces vamos a detenernos acá. Voy a pedir que le pidamos al doctor con un fuerte aplauso.